La primera vez que alguien notó algo extraño fue en la madrugada del 16 de marzo de 1976, cuando Ramona Esquivel encontró a su sobrina de 11 años llorando en la entrada del edificio deteriorado, donde ambas vivían en la calle Tenochtitlán, en pleno corazón de Tepito. La niña, María del Carmen, tartamudeaba palabras incomprensibles sobre algo que había visto en el puesto de quesadillas de doña Francisca, ese negocio que llevaba operando en la esquina desde hacía más de 20 años. La pequeña había salido temprano a buscar cartones para vender, como hacía cada día, cuando vio a la quesadillera acarreando desde su local hacia una camioneta destartalada, algo envuelto en telas que parecía tener forma humana. No era la primera vez que María del Carmen veía cosas extrañas en el barrio, pero había algo en la manera en que doña Francisca miraba a su alrededor, con ese nerviosismo particular de quien oculta algo terrible, que la había aterrorizado lo suficiente como para correr de vuelta a casa sin recoger ni un solo cartón. Ramona, acostumbrada a las historias exageradas de la niña, la mandó a dormir con un regaño. Pero 3 días después, cuando María del Carmen desapareció sin dejar rastro, aquellas palabras comenzaron a resonar con un peso diferente en la memoria de su tía. El inspector Miguel Ángel Ferreira Campos tenía 47 años y 22 de servicio en la Policía Judicial del Distrito Federal cuando le asignaron el caso de los desaparecidos de Tepito. Era un hombre de complexión gruesa, con un bigote espeso que ya comenzaba a encanecer y una forma de caminar pausada que reflejaba el cansancio de haber visto demasiado en las calles de la ciudad. Ferreira se había especializado en casos de personas desaparecidas, particularmente niños, y había resuelto 17 casos en su carrera, aunque la mayoría terminaban de maneras que prefería no recordar en detalle. Cuando llegó a la comandancia de Tepito esa mañana de abril, el expediente que le entregó el comandante Salazar era inusualmente delgado para lo que representaba. 14 reportes de desapariciones en los últimos 8 meses, todos de niñas entre los 8 y los 15 años, todas ellas viviendo en las calles o en situaciones de extrema pobreza. El inspector hojeó los documentos con el ceño fruncido. En un barrio como Tepito, donde la ley tenía poco alcance y la supervivencia era el único código que muchos conocían, las desapariciones no eran raras. Pero 14 en tan poco tiempo, todas del mismo perfil, era un patrón que no podía ignorarse. Salazar le explicó que habían recibido presión de algunas organizaciones de la iglesia que trabajaban con niños de la calle y que era necesario mostrar que se estaba haciendo algo, aunque ambos sabían que las posibilidades de encontrar a esas niñas vivas eran casi nulas. La primera visita de Ferreira a Tepito fue un viernes por la tarde, cuando el mercado estaba en su punto más caótico. Las calles se llenaban de vendedores ambulantes, comerciantes de todo tipo de mercancías, desde ropa usada hasta electrodomésticos robados. El aire olía a una mezcla de comida frita, basura acumulada y el humo de decenas de puestos que cocinaban antojitos mexicanos. Ferreira caminó por las calles empedradas, observando con atención. Conocía bien este tipo de lugares, donde cada persona sabía más de lo que decía y donde la lealtad al barrio superaba cualquier obligación con la ley. Se detuvo en varios puestos a comprar tacos, quesadillas, tamales, preguntando casual cada vez por las niñas desaparecidas. Las respuestas eran siempre las mismas: encogimientos de hombros, miradas evasivas, cambios rápidos de tema. Nadie en Tepito hablaba con la policía sin una buena razón. Pero había algo más en esas respuestas, un tipo de incomodidad que el inspector había aprendido a reconocer después de tantos años. No era solo el rechazo habitual a la autoridad. Había miedo genuino en algunos de esos ojos que se apartaban demasiado rápido cuando mencionaba a las niñas. Fue al caer la tarde, cuando ya estaba por retirarse, que una mujer mayor se le acercó mientras compraba cigarros en un puesto. La mujer no lo miró directamente, manteniendo los ojos fijos en las cajetillas de tabaco, mientras le susurraba que si de verdad quería saber algo, debía hablar con las madres que dormían en el mercado de noche, esas que nadie quería ver durante el día. Las entrevistas con las familias de las desaparecidas se realizaron durante los siguientes 10 días. Ferreira trabajó con paciencia, visitando cuartos de vecindad sobrepoblados, hablando con madres que trabajaban 18 horas al día para mantener a sus hijos, con tías que habían asumido el cuidado de sobrinas
cuando sus hermanas habían muerto o desaparecido. La mayoría de estas niñas no tenían reportes oficiales de desaparición porque nadie esperaba que las autoridades hicieran algo por niñas que vivían en las sombras de la ciudad. Ferreira tomó notas meticulosas, nombres completos, edades, descripciones físicas, última vez que fueron vistas, ropa que llevaban puesta. Pero fue durante una de estas entrevistas que apareció el primer hilo conductor verdaderamente perturbador. Estaba hablando con Ramona Esquivel, la tía de María del Carmen, cuando la mujer mencionó de pasada lo que su sobrina había dicho aquella madrugada sobre doña Francisca. El inspector sintió que algo se tensaba en su estómago. Pidió más detalles, y Ramona, con voz temblorosa, le contó todo. La hora exacta, la camioneta, el bulto envuelto, el terror en los ojos de la niña. Ferreira le preguntó si conocía a doña Francisca, y Ramona asintió. Todo el mundo en Tepito conocía a la quesadillera. Su puesto era una institución del barrio, operaba desde antes de que Ramona naciera. Las quesadillas de doña Francisca eran famosas por su sabor particular, un toque especial que nadie más lograba replicar. La mujer, que ya debía tener más de 60 años, era respetada en la comunidad, una viuda que había criado sola a 3 hijos con el dinero de su puesto. Ferreira pasó los siguientes 3 días observando discretamente el puesto de quesadillas. Estaba ubicado en una esquina estratégica, con una estructura permanente de lámina pintada de verde que lo protegía del sol y la lluvia. Doña Francisca trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, atendiendo un flujo constante de clientes. Era una mujer robusta, de piel curtida por años de estar junto al comal, con el cabello completamente blanco, recogido en un moño apretado. Sus movimientos al preparar las quesadillas eran mecánicos, perfeccionados por décadas de repetición. El inspector compró quesadillas varias veces, observándola de cerca. No había nada obviamente sospechoso en su comportamiento. Era cortés pero distante con los clientes, eficiente en su trabajo y cerraba su puesto puntualmente cada noche. Ferreira notó que la mujer vivía en un edificio a menos de 100 metros de su puesto, en la planta baja, y que tenía una bodega anexa a su local donde guardaba ingredientes y utensilios. Lo que le llamó la atención fue que doña Francisca nunca compraba carne en el mercado durante el día, cuando todos los demás comerciantes de comida hacían sus compras. El inspector comenzó a preguntar discretamente a los carniceros del mercado, y ninguno recordaba haberle vendido carne a la quesadillera en meses. Cuando preguntó a doña Francisca directamente, ella le respondió con sequedad que tenía un proveedor particular que le traía carne directamente a su local muy temprano por la mañana, porque así le salía más barata y de mejor calidad. El 15 de mayo, Ferreira decidió involucrar al doctor Heriberto Sandoval Méndez, el médico forense con quien había trabajado en casos anteriores. Sandoval tenía 52 años, era egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y llevaba 26 años realizando autopsias y análisis forenses para la Procuraduría. Era un hombre meticuloso hasta la obsesión, conocido por su capacidad de encontrar detalles que otros pasaban por alto. Ferreira le explicó la situación y le pidió que hiciera algo poco convencional. Quería que analizara las quesadillas de doña Francisca. Sandoval levantó una ceja ante la petición, pero accedió. Al día siguiente, Ferreira compró 6 quesadillas del puesto y las llevó directamente al laboratorio forense. Sandoval trabajó durante 3 días en las muestras, realizando análisis histológicos del contenido. Cuando llamó a Ferreira a su oficina para discutir los resultados, el inspector notó que el doctor estaba más pálido de lo habitual. Sandoval colocó sobre el escritorio una serie de fotografías microscópicas y comenzó a explicar con voz cuidadosamente controlada lo que había encontrado. La carne en las quesadillas era de mamífero, eso era claro, pero la estructura celular no correspondía a ninguno de los animales comúnmente usados en la cocina mexicana. No era cerdo, no era res, no era pollo, no era borrego. Las fibras musculares tenían características muy específicas, y después de compararlas con su base de datos de tejidos, Sandoval había llegado a una conclusión que le costaba trabajo articular en voz alta. La composición era consistente con tejido muscular humano. Joven.
probablemente de alguien entre los 10 y los 15 años. Ferreira sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Pidió confirmación, una segunda prueba, cualquier cosa que pudiera descartar ese resultado imposible. Sandoval movió la cabeza lentamente. Había realizado 3 análisis diferentes usando 3 técnicas distintas. Había comparado las muestras con tejido de autopsia de adolescentes fallecidos en accidentes. Los márgenes de error eran mínimos. Era carne humana. Y por el nivel de desarrollo muscular y la ausencia de deterioro asociado con la edad, provenía de individuos jóvenes. El doctor agregó otro detalle que hizo que la situación fuera aún más macabra. Las muestras mostraban signos de haber sido tratadas con sal y especias antes de la cocción, lo que sugería un proceso deliberado de preparación culinaria. Ferreira se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la información. Había manejado casos de asesinatos brutales. Había visto cuerpos mutilados. Había enfrentado la peor cara de la criminalidad urbana, pero esto superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Estaba hablando de canibalismo a escala comercial, de alguien que había estado vendiendo carne humana disfrazada de comida callejera durante meses, posiblemente años. Y no solo eso, si las 14 niñas desaparecidas estaban conectadas con esto, significaba que había un número de víctimas que podía ser mucho mayor de lo que cualquiera hubiera sospechado. Ferreira salió de la oficina del forense con las manos temblando y se dirigió directamente a hablar con el comandante Salazar. La reacción de Salazar fue de incredulidad absoluta. Le preguntó a Ferreira si estaba seguro de lo que estaba diciendo, si no había ninguna posibilidad de error en los análisis. El inspector le pasó los documentos de Sandoval, y el comandante los leyó con el rostro cada vez más tenso. La situación era delicada por múltiples razones. Acusar a una comerciante respetada del barrio de algo tan monstruoso sin evidencia física directa podía causar un disturbio. Tepito era un barrio que desconfiaba profundamente de la autoridad, y cualquier acción policial mal manejada podía resultar en violencia. Por otro lado, si la acusación era cierta y no actuaban inmediatamente, más niñas podrían desaparecer. Salazar decidió que necesitaban más evidencia antes de hacer cualquier movimiento. Le ordenó a Ferreira que investigara la bodega de doña Francisca, su domicilio, y que tratara de encontrar cualquier conexión física con las niñas desaparecidas. También decidió involucrar a un juez para obtener órdenes de cateo, pero sin revelar todavía la naturaleza exacta de las sospechas, solo mencionando un caso de posible homicidio relacionado con las desapariciones. Los siguientes días fueron una carrera contra el tiempo. Ferreira organizó vigilancia continua del puesto y del domicilio de doña Francisca. Entrevistó a vecinos, buscando cualquier comportamiento inusual, cualquier cosa que hubiera sido ignorada antes porque nadie estaba buscando algo tan específico. Y fue entonces cuando comenzaron a aparecer los testimonios que habían estado allí todo el tiempo, esperando a que alguien hiciera las preguntas correctas. Una vendedora de flores que tenía su puesto cerca del de doña Francisca mencionó que había visto varias veces a la quesadillera hablando con niñas de la calle muy temprano por la mañana, ofreciéndoles comida. Un cargador del mercado recordaba haber ayudado a la mujer a transportar costales muy pesados a su bodega en varias ocasiones, siempre cerca de las 5 de la madrugada, cuando el mercado todavía estaba prácticamente vacío. Los costales olían raro, dijo el hombre, como a carnicería pero más dulce, más penetrante. Un niño que dormía en los alrededores del puesto le contó a Ferreira que a veces escuchaba ruidos extraños que venían de la bodega de doña Francisca durante la noche, sonidos de metal contra metal, como si alguien estuviera cortando algo duro. Cada testimonio por sí solo no significaba mucho, pero juntos comenzaban a formar un patrón perturbador. Ferreira también descubrió que doña Francisca tenía una camioneta Ford modelo 1968, oxidada y maltratada, que guardaba en un terreno baldío a 2 cuadras de su domicilio. El vehículo coincidía con la descripción que había dado la pequeña María del Carmen. El inspector consiguió que un mecánico conocido revisara discretamente la camioneta y encontró en la parte trasera manchas oscuras que podrían ser sangre,
aunque se necesitaría análisis de laboratorio para confirmarlo. Pero el tiempo se estaba agotando. Ferreira había notado que doña Francisca estaba cada vez más nerviosa, mirando con frecuencia hacia los lados, como si sintiera que algo estaba fuera de lugar. El inspector temía que si la mujer sospechaba que estaba siendo investigada, podría destruir evidencia o, peor aún, podría desaparecer ella misma en las profundidades de Tepito, donde la policía nunca la encontraría. El 23 de mayo, Ferreira finalmente obtuvo las órdenes de cateo firmadas por un juez. La operación se planeó para ejecutarse el 24 por la madrugada, cuando el mercado estuviera cerrado y hubiera menos gente en las calles. El inspector seleccionó personalmente a 6 agentes de confianza para acompañarlo, todos ellos con experiencia en situaciones de alto riesgo. También solicitó que Sandoval estuviera presente para realizar análisis preliminares in situ de cualquier evidencia biológica que se encontrara. Esa noche, Ferreira apenas durmió. Se quedó sentado en la sala de su pequeño departamento en la colonia Guerrero, fumando cigarrillo tras cigarrillo, repasando mentalmente cada detalle de lo que sabían y lo que sospechaban. Si estaban en lo correcto, estaban a punto de descubrir algo que cambiaría la forma en que la gente veía a Tepito, y posiblemente la forma en que veían a la misma ciudad. Si estaban equivocados, estarían destruyendo la vida de una anciana que solo vendía quesadillas. Pero los análisis de Sandoval no mentían, y los testimonios comenzaban a formar una narrativa demasiado coherente para ser ignorada. A las 4 de la madrugada, Ferreira se levantó, se puso su traje gris más viejo, el que no le importaría arruinar, y se dirigió al punto de reunión con su equipo. En el camino, recordó algo que su mentor, el viejo inspector Durán, le había dicho años atrás, que el verdadero horror no estaba en los crímenes extraordinarios, sino en descubrir que lo monstruoso podía esconderse en lo cotidiano, en los lugares y personas que todos habían aprendido a ignorar por demasiado comunes. Mientras la camioneta de la policía atravesaba las calles todavía oscuras hacia Tepito, Ferreira entendió exactamente lo que Durán había querido decir. Llegaron a la calle Tenochtitlán, cuando el cielo apenas comenzaba a aclarar con los primeros tonos grisáceos del amanecer. El mercado estaba desierto, los puestos cerrados con lonas y candados, la basura del día anterior acumulada en las esquinas esperando a los barrenderos. El equipo se dividió en 2 grupos. 3 agentes irían directamente al domicilio de doña Francisca, mientras Ferreira, 2 agentes más, y el doctor Sandoval entrarían a la bodega anexa al puesto de quesadillas. El inspector forzó el candado de la bodega con una palanca, y la puerta de metal se abrió con un chirrido que resonó en el silencio de la madrugada. El olor que salió de la bodega era nauseabundo, una mezcla de carne podrida, sangre vieja y algo dulzón, que Ferreira no pudo identificar de inmediato. Los agentes entraron con linternas, iluminando el interior de ese espacio de aproximadamente 6 metros por 4 metros. Las paredes estaban cubiertas por anaqueles con ingredientes y utensilios de cocina, todo aparentemente normal. Pero al fondo, cubierta por una lona gruesa, había una mesa de trabajo manchada de marrón oscuro. Ferreira se acercó y retiró la lona con cuidado. La mesa estaba cubierta de marcas profundas, surcos creados por cortes repetidos sobre la madera. A un lado había un conjunto de cuchillos de carnicero, todos ellos afilados y limpios, colgados ordenadamente en un tablero. Sandoval se acercó con su maletín y comenzó a tomar muestras de las manchas en la mesa. Mientras el forense trabajaba, uno de los agentes notó algo extraño en el piso cerca de la esquina más oscura de la bodega. Había una trampilla, apenas visible bajo una capa de aserrín y tierra. Ferreira sintió que su pulso se aceleraba. Ordenó a los agentes que la abrieran. La trampilla daba a un sótano que nadie en el mercado sabía que existía. El inspector bajó primero por una escalera de madera que crujía bajo su peso, alumbrando con la linterna hacia adelante. El olor allá abajo era aún peor, una fetidez tan intensa que tuvo que cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo. El sótano era amplio, tal vez del mismo tamaño que la bodega superior, con techo bajo y paredes de concreto húmedo. El haz de luz de su linterna reveló primero unas mesas de trabajo adicionales, similares a las que se usaban en las carnicerías,
con ganchos metálicos y canaletas para drenar sangre. Pero lo que hizo que Ferreira sintiera que las piernas le fallaban fueron los recipientes. A lo largo de las paredes había varios tambos de metal oxidados, del tipo que se usaba para almacenar aceite o productos químicos, cada uno de aproximadamente 200 litros de capacidad. Ferreira se acercó al más cercano y levantó la tapa con mano temblorosa. Dentro había algo sumergido en una solución salada que brillaba tenuemente bajo la luz de la linterna. Al principio, no pudo procesar lo que estaba viendo. Su cerebro se negaba a aceptar la realidad. Eran partes, extremidades, torsos, conservados en salmuera como si fueran jamones o pescados. Algunos todavía tenían ropa adherida, retazos de tela colorida de vestidos de niña. Ferreira sintió que el estómago se le revolvía, pero se forzó a mantener la compostura. Gritó para que Sandoval bajara inmediatamente y comenzó a revisar los otros tambos. Todos contenían lo mismo, partes humanas cuidadosamente cortadas y preservadas, organizadas por tipo. Uno contenía principalmente brazos y piernas, otro, torsos. Un tercero, cabezas. Ferreira contó rápidamente y sintió que la realidad se distorsionaba a su alrededor. Había al menos 7 tambos, cada uno lleno. Si cada cuerpo promedio se dividía entre los tambos, estaban hablando de docenas de víctimas, no solo las 14 reportadas. Cuando Sandoval llegó al sótano y vio lo que Ferreira había encontrado, el doctor se quedó inmóvil durante varios segundos antes de soltar un sonido ahogado que era mitad sollozo, mitad arcada. En ese momento llegó un reporte por radio desde el equipo que había ido al domicilio de doña Francisca. La habían encontrado intentando salir por la parte trasera del edificio con una maleta. La mujer estaba ahora bajo custodia, negándose a hablar sin un abogado. Ferreira ordenó que la llevaran directamente a la comandancia y que mantuvieran el área del domicilio cerrada hasta que pudieran registrarla completamente. Subió del sótano con las piernas temblando y salió de la bodega para tomar aire fresco. Pero el olor parecía haberse impregnado en su nariz, en su garganta, en su ropa. Los otros agentes lo miraban esperando instrucciones, y el inspector tuvo que hacer un esfuerzo consciente para organizar sus pensamientos. Ordenó que acordonaran toda la manzana, que llamaran a más personal para procesar la escena, y que bajo ninguna circunstancia nadie más bajara al sótano hasta que Sandoval terminara su trabajo preliminar. Mientras el sol comenzaba a salir sobre Tepito y los primeros comerciantes llegaban al mercado para abrir sus puestos, la noticia de lo que había ocurrido comenzó a extenderse por el barrio como fuego. Para media mañana, había una multitud congregada en la calle Tenochtitlán, mantenida a distancia por una línea de policías. Algunos gritaban insultos contra doña Francisca, otros contra la policía por no haber actuado antes, y había un grupo que simplemente no podía creer lo que se decía, que defendían a la quesadillera como una mujer honrada del barrio. Ferreira observaba todo desde dentro del perímetro acordonado, sintiendo el peso de lo que habían encontrado. Las siguientes horas fueron un caos organizado de procesamiento de evidencia, fotografías, más análisis. Sandoval trabajó incansablemente en el sótano, documentando cada tambo, cada contenido, tomando muestras de todo. Los agentes encontraron en el domicilio de doña Francisca un cuaderno donde la mujer llevaba registros meticulosos de sus proveedores y productos, usando un código que no era difícil de descifrar una vez que sabías lo que estabas buscando. El registro del domicilio reveló más horror. En un closet pequeño en la parte trasera de la vivienda, encontraron ropa de niña cuidadosamente doblada y organizada por tallas, más de 100 piezas diferentes. Había también una caja de metal que contenía objetos personales, pulseras, aretes, pequeñas medallas religiosas, moños para el cabello, todo clasificado con etiquetas que tenían fechas escritas a mano. Era una colección de trofeos, recuerdos de cada víctima. En la cocina de la casa, que era sorprendentemente limpia y ordenada, encontraron más cuchillos especializados, una balanza de precisión para pesar carne, y bolsas con especias mezcladas en proporciones específicas. Un cuaderno de recetas, manchado y gastado, contenía anotaciones sobre tiempos de cocción, temperaturas ideales y proporciones de ingredientes para el relleno especial, como lo llamaba doña Francisca. En las páginas finales del cuaderno había una lista de nombres.
Ferreira los contó con horror creciente. 91. 91 nombres de niña, cada uno con una fecha al lado. Las fechas se extendían desde 1974 hasta apenas 3 semanas atrás. 2 años. La mujer había estado haciendo esto durante al menos 2 años, y nadie había notado nada definitivo hasta ahora. El inspector sintió una furia fría instalarse en su pecho. 91 niñas. 91 vidas que habían sido robadas, procesadas, vendidas como comida en las calles de Tepito. ¿Y cuántos habían comido esas quesadillas sin saber? ¿Cuántas familias habían comprado el sustento del día en ese puesto maldito? Cuando interrogaron a doña Francisca esa tarde en la comandancia, la mujer había cambiado su actitud inicial de silencio defensivo por algo mucho más perturbador. Una calma absoluta, casi serena. Sentada frente a Ferreira en la sala de interrogatorios, con las manos esposadas sobre la mesa, la quesadillera respondía a las preguntas con voz plana, sin emoción aparente. Admitió todo sin titubear. Sí, había matado a las niñas. Sí, había usado su carne en las quesadillas. No sentía remordimiento. Explicó con una lógica retorcida que las niñas de la calle no tenían futuro de todas formas, que iban a morir de hambre, enfermedad o violencia eventualmente. Así que ella solo había acelerado lo inevitable mientras les daba un propósito útil. Las niñas se convertían en alimento para el barrio, y de esa manera sus vidas no eran completamente desperdiciadas. Ferreira tuvo que contenerse de cruzar la mesa y golpearla. Le preguntó cómo había comenzado todo, y doña Francisca le contó con la misma frialdad que 2 años atrás había tenido problemas con su proveedor de carne, que los precios habían subido demasiado y ella estaba a punto de tener que cerrar su puesto. Una noche, una niña de la calle había intentado robarle de su bodega, y en el forcejeo, la mujer la había golpeado más fuerte de lo que pretendía. La niña había muerto. Doña Francisca había entrado en pánico, pero luego, mirando el cuerpo, había tenido una idea. La carne era carne, razonó. Nadie extrañaría a una niña de la calle. Y si la preparaba correctamente, con las especias adecuadas, nadie sabría la diferencia. Así que eso hizo. La primera vez fue casi experimental, pero sus clientes habían elogiado el sabor, diciendo que las quesadillas estaban mejor que nunca. Y eso le dio la confirmación que necesitaba. A partir de entonces, comenzó a buscar activamente niñas que nadie echaría de menos. Su método era simple, pero efectivo. Identificaba niñas que vivían solas en las calles, sin familia aparente, o con familias tan desestructuradas que un reporte de desaparición tardaría semanas en hacerse, si es que se hacía. Las abordaba temprano por la mañana o tarde por la noche, cuando el mercado estaba vacío, ofreciéndoles comida gratis y un lugar para dormir donde estarían seguras. Las llevaba a su bodega con la promesa de darles un trabajo ayudándola con el puesto. Una vez dentro, las sedaba con un té preparado con somníferos que compraba en varias farmacias diferentes para no levantar sospechas. Cuando las niñas estaban inconscientes, las llevaba al sótano, donde las mataba rápidamente, según afirmaba, porque no era cruel. Luego procedía al proceso de carnicería: desangrado, evisceración, desmembramiento y separación de las partes útiles. La carne la preservaba en salmuera para extender su vida útil y la usaba según la necesitaba para sus quesadillas. Los desechos, huesos y órganos que no podía usar, los envolvía en cal viva y los enterraba en diferentes puntos del terreno baldío donde guardaba su camioneta, o los tiraba en pedazos pequeños al sistema de drenaje durante la madrugada. Todo estaba calculado para minimizar el riesgo de detección, y había funcionado durante 2 años porque nadie prestaba atención real a las niñas de la calle de Tepito, porque eran invisibles para el sistema, desechables para una sociedad que prefería no ver su pobreza. Ferreira escuchó toda la confesión sintiéndose físicamente enfermo. Cuando finalmente la mujer terminó de hablar, el inspector preguntó una última cosa. ¿Por qué 91? ¿Por qué ese número específico? Doña Francisca lo miró como si la pregunta fuera estúpida,
y respondió que no había nada específico sobre 91. Era simplemente el número que había alcanzado antes de ser descubierta. Hubiera seguido indefinidamente si la hubieran dejado. El caso de doña Francisca Vázquez Mendoza, como sería conocido oficialmente en los documentos judiciales, se convirtió en uno de los más grandes escándalos criminales en la historia de la Ciudad de México. El procesamiento fue complejo porque había que identificar a todas las víctimas a partir de restos parciales, un proceso que tomó meses. Sandoval trabajó incansablemente con un equipo de antropólogos forenses y dentistas para crear perfiles de cada víctima basados en huesos, dientes, cualquier característica distintiva que pudieran encontrar. Lograron identificar positivamente a 62 de las 91 víctimas, usando los objetos personales encontrados en el domicilio de doña Francisca, comparándolos con reportes de personas desaparecidas y testimonios de familiares. Las otras 29 nunca fueron identificadas formalmente. Eran las niñas que verdaderamente nadie había reclamado, cuyos nombres existían solo en el cuaderno de la asesina. El juicio comenzó en octubre de 1976 y duró 3 meses. La defensa intentó argumentar locura temporal, pero los registros meticulosos de doña Francisca, su planificación cuidadosa y su operación sostenida durante 2 años demostraban claramente que había estado en pleno uso de sus facultades mentales. Los testimonios de los comerciantes del mercado que habían comido regularmente en su puesto agregaron una dimensión adicional de horror al caso, con varios de ellos requiriendo atención psicológica después de enterarse de lo que habían estado consumiendo. Doña Francisca fue declarada culpable de 91 cargos de homicidio, calificado con agravantes y sentenciada a 91 períodos consecutivos de 30 años de prisión. Efectivamente, una sentencia de vida sin posibilidad de libertad condicional. Durante todo el juicio, la mujer mantuvo la misma expresión serena, sin mostrar arrepentimiento ni emoción alguna. 48 años después de los eventos de 1976, el puesto de doña Francisca fue demolido por orden municipal en 1977, apenas un año después de su arresto. El lote donde estaba ubicado permaneció vacío durante 3 décadas, con nadie dispuesto a construir o comerciar allí debido a su historia. En 2008, una cadena de tiendas de conveniencia finalmente compró el terreno y construyó un establecimiento moderno, pero la tienda cerró menos de 2 años después, debido a que, según informaron, no lograban mantener empleados que estuvieran dispuestos a trabajar allí después de enterarse de su pasado. El edificio donde vivió doña Francisca fue convertido en bodegas comerciales, y aunque la policía excavó y selló el sótano donde había ocurrido el horror, los rumores persisten en el barrio sobre extrañas presencias que se sienten en el área, especialmente durante las madrugadas. Miguel Ángel Ferreira Campos se retiró de la policía judicial en 1982, 6 años después del caso. Nunca habló públicamente sobre su experiencia investigando a la quesadillera, pero colegas cercanos reportaron que el caso lo había cambiado profundamente, volviéndolo más reservado y sombrío. Murió de un infarto en 1995 a los 66 años. El doctor Heriberto Sandoval Méndez continuó trabajando como forense hasta su retiro en 1997, pero dedicó una parte significativa de sus últimos años a desarrollar protocolos mejorados para la identificación de víctimas de crímenes violentos, inspirado directamente por las dificultades que enfrentó en el caso de Tepito. Doña Francisca Vázquez Mendoza murió en prisión en 2003, a los 89 años, sin haber expresado nunca remordimiento por sus acciones. Pero la historia no termina con su muerte. En 2014, las autoridades de Tepito recibieron 3 reportes separados de desapariciones de niñas de la calle en el mismo cuadrante donde solía operar el puesto de doña Francisca. Las investigaciones no arrojaron resultados conclusivos y los casos permanecen abiertos. En 2019, un documental independiente sobre crímenes urbanos intentó hacer una retrospectiva del caso, pero enfrentó resistencia de la comunidad de Tepito, donde muchos aún consideran el tema tabú y prefieren no recordar que durante 2 años comieron en un puesto que servía carne humana.
Los archivos completos del caso permanecen parcialmente clasificados en las bóvedas de la Procuraduría, con acceso restringido a investigadores autorizados. La Iglesia Católica colocó una pequeña placa conmemorativa en 2006 en el muro de un edificio cercano al antiguo puesto, recordando a las 91 niñas cuyas vidas fueron arrebatadas, aunque sin mencionar específicamente los detalles del crimen. Y hasta hoy, los residentes más antiguos de Tepito, aquellos que vivieron durante los años 70, evitan caminar por la esquina de Tenochtitlán, donde solía estar el puesto de quesadillas, especialmente durante las madrugadas, porque dicen que todavía pueden percibir algo en el aire de ese lugar, un olor dulzón que no puede ser explicado por ninguna fuente visible. Un recordatorio persistente de que el horror más profundo a veces se esconde en los rincones más ordinarios de la vida cotidiana, esperando pacientemente a que alguien finalmente voltee a ver.